Muy buenos días. Hoy quiero dar lectura a los primeros 5 versículos de Filipenses capítulo 4, donde el apóstol Pablo va a dejar las últimas palabras de esta preciosa epístola. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y ruego a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra mesura o vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. La palabra mesura, allí en el versículo 5, se puede traducir vuestra gentileza, vuestra dulce razonabilidad o vuestra moderación. Y para tener una idea aproximada del significado preciso del vocablo griego, diremos que se aplica en jurisprudencia para indicar una interpretación moderada y equitativa de la ley en casos en que las circunstancias piden una rebaja de la sentencia que se impondría en estricta justicia si no se tuviesen en consideración las circunstancias aludidas. Así que lo que Pablo recomienda aquí es una actitud cristiana de condescendencia con los demás, mezcla de compasión y comprensión. Qué bonita actitud es la que Pablo llama a estas mujeres, a estas hermanas y a la iglesia en general. Le ha pedido a este compañero fiel, ya que son parte del equipo de trabajo, pues han combatido juntamente con él en el Evangelio. Y además de eso, los nombres de todos ellos, dice Pablo, están escritos en el libro de la vida. Por eso tenemos que tomar como base para nuestra reflexión esta semana la frase "estad firmes en el Señor". Para resolver los problemas que surgen a veces de la discordia entre creyentes, necesitamos volver a estar firmes en las cosas del Señor. Por supuesto, no satisfaciéndonos a nosotros mismos. Pablo ya habló de esto en el versículo 27 del capítulo 1, les dice: solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Hay otras cartas en las que Pablo escribe acerca de permanecer firmes. Lo mencionó, por ejemplo, escribiendo a los Corintios en el capítulo 16 de su primera carta, y el versículo 13 les decía: velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos, todas vuestras cosas sean hechas con amor. Por lo tanto, aquí encontramos también la misma dimensión a la que Pablo llama a los creyentes en Cristo. Qué hermoso es cuando somos conocidos por nuestra gentileza. El vivir firmes en el Señor hace de nosotros personas que mostramos generosidad, benevolencia, lo que leíamos recién como una razonable actitud hacia las situaciones que enfrentamos en la vida. Como pastor, en algunas ocasiones, visitando comercios cercanos a la vivienda de algunas de las familias de la iglesia,
Cuando se han enterado que yo era el pastor de la iglesia a la que estas personas pertenecían, me han hablado maravillas de estas familias. Y uno se siente feliz. Uno dice, qué bueno es que haya personas que están dando un testimonio del Evangelio en el entorno en que viven. Son respetables, son reconocidas como personas que sobresalen por su educación, por su generosidad, por su amabilidad. No significa que no puedan surgir situaciones difíciles, como la que surgió en la iglesia a los filipenses, pero Pablo les llama a estar firmes en el Señor. También le escribe a los Gálatas en el capítulo 5, el versículo 1, y les dice, estad pues firmes en la libertad con la que Cristo nos hizo libres. Y a los tesalonicenses, en el capítulo 3, versículo 8, habla de las noticias que él ha recibido de Timoteo o de los tesalonicenses a través de Timoteo que les había ido a visitar. Y les dice, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. Porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. Y más tarde a esta misma iglesia, en la segunda epístola, capítulo 2 y versículos 15, les dirá, hermanos, estad firmes, retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. ¿Por qué Pablo hace tanto énfasis en estar firmes en el Señor? Porque es uno de los principios fundamentales para mantener la armonía. Y precisamente estar firmes en el Señor es indispensable para estar unidos en Cristo, que es lo que Pablo les dice a los filipenses en el capítulo 4, los versículos 2 y 3. Hay una situación de conflicto entre dos mujeres y Pablo las describe como personas que han participado en la lucha del Evangelio junto con él y otros, y menciona a Clemente y a un compañero fiel, incluso que algunos traductores consideran que la palabra compañero es en realidad un nombre propio y le llaman Sísigo. Pues no lo podemos saber. Lo que sí sabemos es que sus nombres estaban en el libro de la vida como una referencia a aquellos que son salvos y que estarán en el cielo. Por lo tanto, Pablo les pide a estos que estén en armonía. Realmente es una reprensión positiva. Es muy importante que sepamos proteger la unidad de la iglesia. Interesante que Pablo no las desacredita para el ministerio, sino todo lo contrario, le pide a los colaboradores que le ayuden. Y ese ambiente de armonía es un fruto de permanecer firmes en el Señor. Pero también estar firmes en el Señor es consecuencia de la alegría y el gozo que tenemos en Cristo. Y Pablo les va a decir, alegraos, regocijaos. Es un llamado de Pablo que está en la cárcel y este llamado se va a repetir en la carta muchas veces. Lo decía Roberto el domingo, una carta en la que el llamado al gozo es continuo. Capítulo 1, verso 4, verso 18, capítulo 2, verso 18, capítulo 3, versículo 1, y luego lo tendremos otra vez aquí en el capítulo 4 y el versículo 10. ¿Por qué la vida cristiana es una vida de alegría? Solo lo es en la medida en que entendemos que nuestra alegría no depende de las circunstancias, sino de las realidades eternas que superan cualquier problema que podamos tener. Toda la carta es una exhortación a darnos cuenta
de qué es mejor. Para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia, les había dicho en el capítulo 1. Tengo todo por basura con tal de hallar a Cristo. Si nosotros somos capaces de valorar todo lo que hemos hallado en Cristo, esto es algo que nada ni nadie nunca nos podrá quitar. El versículo 5 nos habla de amabilidad, de bondad. Es como una repetición de lo que decía en 2:15. Vamos a leerlo precisamente. Filipenses 2:15, perdón. Dice, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación torcida y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. La bondad no es algo que se esconde. Somos llamados a ser buenos, así como Dios es bueno. Y esto precisamente es porque el Señor está cerca. Y esto puede referirse a dos cosas. O puede significar que la venida de Cristo está cerca, lo cual cada hora que pasa es más cierto, pero también tiene que ver con la idea de la comunión. El Salmo 34 dice, cercano está el Señor a los quebrantados de corazón y salva a los abatidos de espíritu. El Señor está cerca nuestro. Él prometió estar con nosotros en todas las circunstancias, en todo momento y en todo lugar. Y precisamente esa es una realidad que nos debe ayudar hoy a estar firmes en Cristo, porque el Señor está contigo donde estés, en Argentina, en Venezuela, en México, en Canadá, en Estados Unidos, en España, en Australia. El Señor está contigo y está también conmigo conforme a su promesa. Amado Padre, te alabamos con todo nuestro corazón por la certeza de tu presencia. Que esto nos ayude a resolver cualquier conflicto, cualquier diferencia que pueda haber con algún hermano, cualquier cosa, Señor, que esté impidiendo el que tú derrames tu bendición y el que a su vez experimentemos el gozo de la vida cristiana. Llénanos de tu paz y de tu presencia en este día, porque permanecemos firmes en ti. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Que el Señor os bendiga. La seguimos mañana, si el Señor así lo permite. Manteneos bendecibles.